¿Se escucha? Sí, está prendido. Sí. Ya, vamos que se puede. Ya ahí, ya ahí sí me escuchan. Ahí están colgando presente. Ya, vamos que se puede. Sí, se escucha. Ya, Sí, increíble. Sí, Ya, buenísimo. Hoy día está grabando todo en la nube y todo bien, ¿no es cierto? Ya, vamos a empezar. Estamos. Ya, primero, ya sabemos, se escucha por Zoom, sabemos, estamos acá todos en la sala. Lo que hoy día vamos a hacer, primero quería explicarles un poquito que hice unos pequeños cambios en webcursos. O sea, más que cambios, cambié, dejé los archivos que vimos la semana pasada primero bien, que lo había dejado mal, así que ahora los pueden descargar. Y además subí los PPT de toda la unidad 2, que son hartos, para que tengan ojo con eso. Ya, subí primero el que vamos a ver hoy día, que es como la base de todo el valor razonable, y además subí el PPT completo de PPE, propiedades de inversión y activo intangible, por si lo quieren ver. Además, también subí una guía de ejercicios, sin pauta, pero por lo menos una guía de ejercicios de PPE completa. Son como 6 o 7 ejercicios. Los últimos 2 o 3 son muy difíciles, pero si los quieren tratar de hacer, todo es bienvenido. ¿Ya? O sea, Webcursos de a poquito se va poblando. Lo único que me estaría faltando son los videos, que lamentablemente todavía no he podido subir. Antes yo subí el archivo completo y ahora Webcursos no me deja hacer eso. Entonces voy a tener que subirlo a YouTube y pasarle el link, pero ya los tengo, ya los bajé, ya los ordené y los tengo disponibles para, no sé, de aquí a esta semana dejo listo todo. ¿Ya? ¿Estamos claros primero con eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por Zoom? ¿Sí? ¿Estamos claritos con eso? Ya, vamos que se puede. Si yo les digo estas palabras que en general no tienen por qué saberlas para su tranquilidad, pero si les pregunto ¿qué creen que se refiere? Método del costo, método del valor razonable. ¿Qué será eso? ¿A qué les suena? Así como más o son menos. como dos formas de emisión de los activos y pasivos, Ya, dos formas de hacer qué cosa con activo y pasivo. de su como medición. Ya, tiene que ver, tiene que ver. ¿Qué más? ¿A Tu qué les forma de suena? calcular, tu forma de ¿Ya? calcular el valor de algún gasto que uno tiene, que uno lo hace con el menor o no, si no me equivoco. ¿Ya? O ¿Tiene que ver calcular. con eso? Sí, se va acercando a poquito. ¿Alguien más? Dígame. Recuerde el micrófono, ¿está prendido? Tiene que estar en la rayita, no el círculo. Sí, ¿está? ¿Lo escuchan? ¿Escuchan? ¿Escucharon a su compañero? No. ¿Sí? No. ¿No? No, no, Para el otro lado. Ahí. Hola, hola, hola. Sí, Ya, perdón, joven. perdón, pero es mejor dar estos minutitos al principio para saber que se va a escuchar. Estuve todo el rato haciendo al revés. ¿Ahora sí? Ya, vamos que Ahora sí, dígame. ahí sí. Ya, A dígame. ver,
Según yo tiene que ver con el inventario. Ya, tiene mucho que ver con eso, pero no es excluyente el inventario. Lo que ahora yo les voy a explicar es lo siguiente. Primero, nosotros vamos a entender de que este estado financiero llamado estado de situación financiera, lo que nos entrega es listado de activos. ¿No es cierto? Nosotros ya vimos de que este listado de activos viene desde que se adquieren en adelante. ¿Estoy? Ya. Entonces, teniendo eso clarito de que son todos los activos que nosotros tenemos, la normativa contable, ¿qué es lo que nos dice? Ya cabrón, sabemos que esto tiene que ser así, pero va a primar un espíritu sobre lo que es fijo. Ese espíritu se va a llamar valor. Valor razonable. Esta terminología nos va a acompañar gran parte del curso. ¿Ya? El valor razonable es una forma de poder medir, cuantificar los activos que tiene una empresa. Imagínense eso, cuantificarlos. Entonces yo les voy a decir, miren el ejemplo que les voy a decir. No sé, el cuaderno que ustedes tienen ahora, ¿cuánto vale? Uno me puede levantar la mano y decir, profesor, yo lo compré, no sé, 800 pesos, o 2.000 pesos, ya, 2.000 pesos, cuerno cotor, así, buena tapa. Bien, ha pasado el tiempo, y ahora yo les digo, ¿pero cuánto vale? Uno me podría decir, miren, yo si esto lo vendo en el mercado, vale, como lo he utilizado un poquito, vale, no sé, 500 pesos. Bien, si pueden saber el valor de ese activo así, sabiendo inmediatamente cuánto vale, está perfecto. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora yo les voy a enseñar que muchas veces los activos que ustedes tienen no están a la venta en un mercado activamente líquido. Por ejemplo, si yo les digo, el cuaderno sí, ustedes lo pueden vender en 500 pesos, perfecto. Pero también puede ser de que ustedes no sepan exactamente cuánto vale. Y ahí van a ir siguiendo otros pasos y van a ver como una jerarquización de en qué nos tenemos que fijar para lograr encontrar el valor razonable. Uy, este es azul. Ya. Valor razonable. ¿Ya? El término valor razonable lo vamos ahora a aprender. Eso podríamos decir que es como el punto 1. Punto 2. Paralelo a eso, vamos a encontrar métodos de contabilización. Métodos de contabilización. Uno se va a llamar, como dice nuestro título, método del costo y el otro método del valor razonable. ¿Ya? Estos métodos, la mecánica de cada método no es tan avanzada. Ahora, es avanzada, pero no es tan complejo. Yo estoy seguro que la mecánica, si ustedes lo estudian un par de días, un tiempo, la mecánica la van a poder lograr tener. Pero, como ustedes ya vieron, y es el espíritu que trato de enfocar en el curso, acá el objetivo no es que sepan hacer solo la mecánica. Ese es un objetivo, sí, lo tienen que saber, perfecto. El desde, así como muy desde. Lo que a nosotros nos interesa es que ustedes tengan la capacidad de decir, no, pues compadre, si yo contabilizo esto, voy a tener ciertos efectos, y si yo contabilizo de esta manera, voy a tener estos efectos. Esas van a ser las preguntas que ustedes les van a complicar. O no complicar, pero esas son las que nosotros buscamos que sean el objetivo de aprendizaje. El decir, mira, si yo contabilizo de esta manera, la utilidad del periodo va a ser más alta. Si yo contabilizo esta otra, la utilidad es más baja, pero va a haber una cuenta de patrimonio que va a subir.
por dar un ejemplo. Estoy diciendo solamente ejemplo. Entonces, para lograr llegar a ese tipo de análisis, ustedes van a tener que entender todo lo que está detrás. La clase de hoy es una introducción a estos dos métodos del costo y del valor razonable. ¿Por qué? Porque esos dos métodos los vamos a aplicar, ¿para qué? Los vamos a aplicar en PPE, en propiedades de inversión y en activo intangible. No exactamente igual, no exactamente igual, pero el espíritu va a ser el mismo. Eso es lo que tienen que entender. La lógica de lo que nosotros hacemos con el método del costo o el método del valor razonable es siempre la misma, la lógica. Y eso es lo que ahora nosotros tenemos que entenderlo muy bien para que desde la próxima semana, cuando empecemos con la PPT de propiedades, plantas y equipo, ustedes ya estén claritos hacia dónde vamos, para empezar a ejercitar un poquito más. La próxima semana van a ser 2 clases de PP, después la semana siguiente 2 de propiedades de inversión y después 2 de activo intangible. Y con eso cerramos valor razonable y nos metemos de lleno a matemática financiera. ¿Queda claro? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ya. Ahora recién podemos empezar a ver la PPT. Ya. Primero los objetivos. Ustedes ya saben que mis PPT son como medias chachitas, pero he tratado de mejorarlas de a poquito con el tiempo. No son muy completas. Primero identificar cómo se valorizan los activos. Entender los conceptos del costo y valor razonable, ver cómo eso se puede describir a través de los 3 tipos de activos principales que vamos a ver en este curso, y finalmente analizar los principales indicadores financieros y la relación que van a tener. ¿Ustedes se acuerdan que al final del semestre pasado, esto un poquito para retomar, recuerden que el semestre pasado y este son un gran curso, que de hecho con la malla ustedes saben que con la malla de los que están entrando ahora se juntaron esos 2 cursos, en un mega curso que tiene 4 bloques a la semana. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos al final del semestre pasado? ¿Se acuerdan o no? Exactamente, muy bien. Análisis de corto plazo. ¿Y por qué era corto plazo? Porque no colocamos valor del dinero en el tiempo, pero en estricto rigor es análisis. Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Y qué es lo que nos importaba con ese análisis? Entender un poquito las cuentas por cobrar, ciclo de pago, rotación, y además aprovechamos de hacer un par de ratios de margen ahí cortito, vimos lo que era el ROE muy sutilmente, y ahora nosotros nos vamos a dar cuenta, oye mira, ese mismo análisis varía mucho si nosotros contabilizamos por este método o por este método. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Obviamente que tienen que saber la mecánica. Está bien, y eso podríamos decir que es la base de esto. Pero lo que a nosotros nos interesa es lo que viene después de ese punto. Por eso ahí están como un poquito los objetivos de aprendizaje. Ya. Primero, volviendo a lo que les estaba explicando, existen 2 métodos, algo que siempre me preguntan. ¿Cuál es mejor? Primero, el puro hecho de que existan 2 métodos hace que uno sea mejor que el otro. Son distintos. Algunos tienen sus pros y el otro tiene también contra. Los dos tienen pro, tienen contra. ¿Qué cosa nos vamos a dar cuenta de cada uno de los pros y contras? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se tiene? Ya, ¿para qué vamos a seguir redundando? Primero, esta definición es clave, acá nos vamos a quedar un poquito más pegados. Punto 1. Valor razonable. Lo primero que tienen que saber, y yo se los digo así como entre nos, valor razonable está escrito en la norma cuando se traduce al español. Pero literalmente en inglés, que es cuando a veces salen antes, de hecho se demora como un año en salir en español, en estricto rigor se llama fair value. Es decir, yo lo interpreto como precio justo más que valor razonable. Pero bueno, se los dejé como valor razonable, que es como está la norma en español. El valor razonable, miren cómo lo vamos a ir interpretando, es el precio que se recibiría al vender un activo
o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. Puede parecer chino, pero vamos a ir interpretándolo, porque esto lo tienen que saber. Es, primero, valor razonable. Vamos a ir por partes. Precio que se recibe al vender un activo. Cuando yo me refiero, es el precio que se recibe al vender un activo, ¿qué estoy diciendo implícitamente? ¿Sí? Oiga, pues, concéntrese. ¿Qué estoy diciendo cuando vendo algo? Estoy diciendo es el monto del valor de mercado. Eso me está diciendo. El valor razonable es el precio en el mercado de un activo. ¿Y por qué? Ahora les voy a explicar por qué viene esta segunda patita. O pagado para transferir un pasivo en una transacción. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ustedes entregan un activo, o sea, un camión, puede ser dinero, pero ahí sería más fácil de cuantificar, entregan un camión para eliminar una deuda que ustedes tienen? Implícitamente, el camión que están entregando para disminuir un pasivo se está valorizando en el monto de la deuda. Entonces ahí uno diría, pero profesor, entonces el valor razonable cuando yo disminuyo un pasivo no es el valor de mercado. No es que no sea el valor de mercado, sino que implícitamente, al uno tener que eliminar un pasivo, una deuda, con otro activo, implícitamente se le está dando un valor. ¿Y qué valor? El monto de la deuda. Eso es lo único que nos está diciendo, para que vean que era una definición no tan compleja. Entonces, venta del activo, disminución de un pasivo, que se refiere exactamente a lo mismo. Dígame. ¿Sí? Yo cuando pido al banco una deuda y hipoteco, no sé, mi casa toma el valor razonable, ¿o no? Exactamente. Ese mismo valor razonable. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que es un muy buen ejemplo. Toma el valor razonable, pero ¿qué es lo que hace el banco? Se asegura. Porque dice, si usted debe un poquito, por ejemplo, ha pagado la mitad, y debe solo la mitad, igual le quita la casa completa. No le quita una parte de la casa. Entonces ahí es un poquito distinto, pero porque se quiere asegurar. Y la última parte también es importante, para que vayan tomando nota. Entre participantes del mercado a la fecha de medición. Primero tiene que ser en un mercado en donde todos puedan transar. No puede ser algo oculto, tiene que ser algo abierto. Por eso es un mercado activo el que uno llama. Ese es un punto. Pero lo más importante es esto. En la fecha de medición. ¿A qué se refiere con la fecha de medición? Acabo de anotar fecha. Cierre contable. Sí, dígame. Perdón. ¿A qué se refiere con que sea un mercado abierto? Que no puede ser algo que no todos tengan acceso. Tiene que ser algo que esté abierto. Si de repente, esa es una buena pregunta, porque de repente leemos en evaluaciones más globales, nosotros decimos menos, y se puede vender solo en cierto país en donde nadie tiene acceso, no sería parte del valor razonable. El valor razonable es solo si es que todos los participantes pueden saber y conocer ese valor. A la fecha de medición, necesariamente la fecha de medición tiene que ser el cierre contable. Si no es el cierre contable, no nos sirve. El valor razonable tiene que haberse medido en el momento en que nosotros queremos incorporar en la contabilidad. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Todos? ¿Sí? Como que los puedo mirar poquito los ojos, pero más o menos. Dígame, sí. ¿Por qué no nos podemos incorporar antes y ya tener un registro? Y tiene que ser justo cuando se va a cerrar. Más allá que el día exacto, el espíritu es que sea en el momento en que uno lo incorpora a la contabilidad del valor. Si, por ejemplo,
Y lo van a poder ver justamente con lo que viene después. Si nosotros tenemos un activo que lo habíamos comprado hace 2 años, para encontrar el valor razonable y hacer el ajuste respectivo, tiene que ser un valor razonable actualizado, no puede ser un valor razonable de hace 1 año atrás. Ese es el espíritu. Ya. ¿Ya? Sí, ¿Profe? no hay problema, está perfecto. Ya. Profe, Eso, sí, dígame, por ¿por supuesto. qué había puesto disminución pasivo ahí en valor razonable? No entendí. Porque lo que les comentaba es que algunas veces uno dice, es que este activo que tengo yo, un camión, no sé cuánto vale en el mercado, pero sí sé que me lo recibieron a cambio de una deuda de, por ejemplo, 10 millones. Implícitamente, el camión adquiere ese valor. Eso es lo que está diciendo. Ya. Y eso es lo que se refería antes cuando decía que precio era el monto. No es como que yo pagué un camión, sino que yo pagué 10 millones. Exactamente. A eso voy, que ahora nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros adquirimos el activo no tiene nada que ver con el valor al cual nosotros lo vamos a terminar registrando después en la contabilidad. Ya. Ahora vamos a llegar a eso, Ya. Después. Entonces, y ya para ir aterrizando un poquito esta cuestión del valor razonable, logramos entender la definición. Bien. Ahora yo les digo, ¿cuál es el mejor valor razonable? El mejor, es decir, si ustedes encuentran lo pueden utilizar. Precio de mercado del activo. 1. Si ustedes se dan cuenta en la PPT, ¿pueden ver la PPT? Si ustedes van viendo en la PPT, el valor razonable o el precio justo, el fair value, tiene 3 categorías de orden jerárquico. ¿A qué me refiero con orden jerárquico? En calidad del valor razonable. El valor razonable lo podemos haber calculado muy bien, no porque queramos, sino que porque no tenemos acceso a un valor mejor. Puede ser un poquito menos preciso o incluso tiene una tercera forma de calcular ese valor razonable. Si nosotros logramos encontrar el precio de mercado exacto, nos quedamos con ese valor. Nos seguimos con el 2 y el 3. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Estoy tratando de ir despacito para que no nos perdamos. Y aparte que esto va a ser la base de todas las clases que nos vienen las siguientes 3 semanas. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Y esto es lo que ahora ya yo les puedo dar este plus un poquito más allá. El ejemplo que les dije, el cuaderno de ustedes. Es muy difícil que ustedes puedan saber en el mercado cuánto vale el cuaderno que tienen, porque lo han usado un poco, a lo mejor le han sacado algunas hojas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando alguien tiene un activo usado, o que le ha hecho arreglos, o que compraron un camión y tuvieron que colocarle, no sé, refrigeración, tuvieron que acoplarle algo, es muy difícil encontrar el precio de mercado. Se puede, pero es difícil. Profe, Dígame, pero ¿esas categorías para qué son? para No, poder no entendí. encontrar el valor razonable. Ya. Súper. ¿Ya? Sí, no hay problema. Es para que nosotros podamos decir, pero ¿cuál es el valor razonable? Hay 3 formas de encontrarlo. La mejor siempre es el valor de mercado. Y ustedes se van a dar cuenta, o después si quieren ahora que van aprendiendo un poquito más, si ven en los estados financieros que están publicados, la gran mayoría de las veces, porque vamos a tratar, a lo mejor la próxima semana podemos, vamos a ver en la nota de PPE, les tiene que decir cómo se calculó el valor razonable, ¿y cuál de los 2 métodos está utilizando? Tiene que decir, eso me consta que tiene que salir. Búsquenlo, no sería malo que lo busquen. Que ustedes vean en las notas de PPE, cuando vean ahí PPE, busquen la nota en donde sale explicado eso. Siempre tiene que salir en un estado financiero, bueno, que esté auditado, correcto, ya les dije las características de quienes auditan, etcétera. Tiene que salir cómo calculó el valor razonable de todos sus activos y qué método está utilizando. Entonces, precio de mercado es lo más preciso. También les doy un tip así, cortito. Generalmente las propiedades se calculan por el precio de mercado. ¿Por qué? Porque es relativamente sencillo pedirle a un tasador que vaya y lo mida. Eso es precio de mercado. Incluso una vez me tocó, esto es un caso real, que estábamos
en la consultora Armando Estado Financiero, en donde se tuvo que mandar a tasar, no sé, 150 propiedades. Porque eso lo pedían para poder entrar a una licitación, que era algo fuera de Chile, pedían que los estados financieros estén auditados. Y nosotros le dijimos, mira, la única forma en que se puedan firmar estos estados financieros es que tú en las notas digas que utilizaste el precio de mercado. Y se tiene que adjuntar la tasación. Esa es una forma correcta, principalmente en las propiedades generalmente, ¿ya? Fuera de las propiedades, en el fondo, por ejemplo, una máquina, un vehículo, etcétera, etcétera, cuesta un poquito más encontrar el valor de mercado. Ya, aquí yo me atrevería a decir que es como el 90%. ¿Qué pasa si no logramos encontrar un precio de mercado que sea confiable? Vamos al nivel jerárquico número 2. Precio de un activo, comillas, de reemplazo. Precio de un activo de reemplazo. ¿Qué significa si ustedes no saben cuánto vale? Dígame, perdón. Había dicho, en el caso de que no encontremos un precio de mercado confiable. Exacto. Siempre se asume confiable. Nosotros, como somos medio desgraciados con ustedes en las pruebas, les vamos a decir, se encuentra este activo en un valor de 5 millones de pesos este vehículo y se lo dijo el cuidador de auto. No quiero ser en ningún caso, pero o alguien que no tenga estudios para poder darle un valor confiable. ¿Me entienden? O eso sonó feo, pido disculpas. Pero se entendió el ejemplo. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Gracias, Vicente. Si no encontramos un precio de mercado así confiable, bueno, vamos a el precio de un activo de reemplazo. ¿En qué sentido? El cuaderno de ustedes. ¿Cuánto vale el cuaderno de ustedes? Probablemente no saben o no van a poder encontrar un valor exacto confiable. Pero ¿qué van a hacer ustedes? Decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo no sé el primero, pero sí sé que un cuaderno parecido vale tanto y que cumpliría con las características del cuaderno actual, con lo que le queda, vía útil y todo, del mismo estilo, vale tanto. Entonces, precio de un activo de reemplazo que cumpla con características similares. No es el precio de ese activo en sí, porque el que yo tengo tiene otras características, pero es el precio más cercano de un activo de reemplazo. ¿Quedó claro? ¿No? ¿Sí? Dígame. Tengo, ya, pero por ejemplo, si fuera un cuaderno, hagamos que quiero vender mi cuaderno, quiero ver el valor, pero está usado. ¿Con quién más podría comparar si finalmente estaría como en la misma posición que yo, como en el sentido de que también por eso es muy difícil encontrar el precio de mercado de un activo que esté usado. Tendría que casi buscar un cuaderno nuevo y a ese restarle como, pero tampoco sabría cuánto Tampoco sería, por eso el punto 1 es muy difícil que lo encuentre. Ahí, con el ejemplo que les di, es muy probable que al tiro pasen al punto 2. Usted me diría, ¿saben qué? En realidad no sé cuánto vale mi cuaderno, pero sí puedo dar el precio de un cuaderno parecido. Es que eso es lo que voy, como cómo voy a calcular con un cuaderno parecido si Porque más que parecido es que cumpla con las mismas condiciones técnicas, que tenga la misma cantidad de hojas, que cumpla la misma función del activo. En estricto rigor, esa es la especificación que uno dice. Por ejemplo, de un camión, uno no sabe el camión que tiene, pero si un camión que cumpla con las mismas especificaciones técnicas, o lo más parecido posible, sería el punto 2. ¿Y dónde uno puede como buscar el reemplazo? ¿Qué va a ser lo como más fidedigno? Es simplemente el criterio de quién lo está haciendo. Se lo digo así de directo. Así en la práctica, en la vida real es así. Por eso, en las notas va a aparecer. Acuérdense de mí. En las notas va a aparecer en qué se fijaron, para esto, para el valor razonable, que es lo que estamos haciendo ahora. 1, el precio de mercado. 2, el precio del activo de reemplazo. Si así todo, ya es difícil llegar al nivel 3, pero supongamos que así todo no encontramos el precio de reemplazo. Hay una tercera forma. No sabemos cuánto vale el activo en sí, no sabemos cuánto vale un activo que cumple con características similares y que lo podría reemplazar. Ya, no lo sabemos. ¿Qué es lo que vamos así saber?
¿Cuánto dinero nos genera? ¿Cuánto dinero nos genera? Ahí está especificado, como dice la norma, el valor en uso se llama valor presente de los flujos de caja. Eso es algo que ustedes todavía no saben. Lo vamos a ver en matemáticas financieras. Hay formas, algebraicamente hablando, para calcular el valor actual de los flujos que genera un activo. Por ahora se los vamos a decir. A mí me interesa que sepan la descripción que diga lo que es capaz de generar. Eso. Si tienen un camión donde ustedes dicen, ¿sabéis que este camión en toda su vida útil me va a generar 15 millones de pesos de ganancia? Ese sería el valor razonable, asumiendo que el punto 1 y 2 no lo pudimos utilizar. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? Dígame. pero el último punto igual es como muy subjetivo. Por ejemplo, yo compro un camión muy antiguo, usado, así, y lo uso para todo el día, para hacer puras entregas y cosas, y me genera mucho valor. Ese no es el valor que tiene ese camión en verdad. Es que exactamente, y por eso el nivel 3 es tan subjetivo, es muy poco preciso. Por eso primero uno va por el valor de mercado, el valor de un activo parecido o lo que es capaz de generar. Ah, Cuando ya, pero igual es como difícil que los primeros 2 puntos no me sirvan, ¿o no? Exacto, es muy difícil. Yo en la práctica, sí, en la vida real, yo nunca he visto un nivel 3. Ya. Entonces, es muy difícil que pase. Pero tienen que saber que esos son los 3 niveles de jerárquicamente hablando. ¿A qué me refiero con jerárquicamente hablando? Que yo veo el número 2 solo si el primero no existe. Y veo el número 3 solo si el 1 y el 2 no existen. Eso tratamos de decir cuando jerárquicamente hablando. Estas son las formas de encontrar el valor razonable. Ya. Hasta ahí quedó claro. Sigamos avanzando. Ya. Ahora que recién logramos aprender lo que era el valor razonable, vamos a pasar al punto 2. Métodos de contabilización. Miren lo que va a pasar. Todavía no vamos a hacer ejercicios concretos prácticos, pero tienen que de a poquito ir entendiendo la lógica. A ver, ¿cómo lo puedo explicar para aquí? No, ya sé cómo lo voy a explicar. Miren, compramos un camión en 10.000. ¿Ya? Lo compramos en 10.000. Tiene una vida útil 10 años. Sin valor residual. Aquí, sin valor residual. ¿En qué me afecta aquí estos datos? Tener el costo histórico, vida útil y sin valor residual. Depreciación. Exacto. Acá vemos como letra A. Depreciación. Ya pues, ¿no? ¿Está en eso? Ah, ya. Vamos a Entonces, ¿qué es lo que era la depreciación? Ustedes ya lo vieron y deberían decirlo así. ¡Ta! ¿Qué es lo que es? Ya, esa es la depreciación acumulada. Quiero el concepto. Es ¿Qué es lo cuando que es? una posesión pierde valor. Ya, es la forma de registrar contablemente el desgaste de un activo. Se refería a eso, ¿no es cierto? ¿Sí, estimado? Sí, yo sé que se Sí, refería a eso. en otras palabras. Exacto. Anoten eso, es el desgaste contable de un activo no corriente. Perfecto. Dígame. Sí, sin valor residual. Sí, el ejemplo es que compramos un camión que vale 10.000 con 10. Exactamente. Pero ¿qué es lo que quiero llegar? La depreciación, ¿cuál era el ancla de la depreciación? ¿Cómo calculaba yo el gasto por depreciación en cada periodo?
Ya, pero esa fórmula, ¿qué es lo que a nosotros, el ancla era? ¿Qué es lo que era? ¿Ya? ¿Y cómo llegamos a ese dato? Con la vida útil. Ese era el ancla nuestra, no era el valor de mercado. Entonces nosotros podíamos acercarnos a lo que creíamos que era correcto. Perfecto. Nosotros eso tratamos de hacer con la depreciación. Tratamos de suavizar esos cambios. Comprábamos un camión en 10.000. Da lo mismo la unidad, en 10.000. Si lo hemos utilizado la mitad de la vida útil, uno dice, más o menos debería valer la mitad. ¿No es cierto? ¿Me van siguiendo el ejemplo? ¿Cómo uno hacía ese desgaste contable con la depreciación? A través del tiempo. O sea, ni siquiera el tiempo, perdón. A través de la vida útil. Porque, ¿qué formas había para depreciar? Esto lo deberían saber, pero lo estamos retomando para soltarlo un poquito. Por tiempo o por unidad. Exacto. Por uso. La depreciación, ¿cómo se podía dividir en la vida útil? ¿Por tiempo o por unidades? Por eso siempre yo hago énfasis. El ancla es la vida útil. Hay gente que me dice, no, profesor, es que la depreciación se calcula en la cantidad de tiempo. No necesariamente. Se puede calcular la depreciación también por unidades. Un camión puede tener 100.000 kilómetros de vida útil y puede que en un año recorra 20.000, en otro año 5.000 y el desgaste contable va a ser distinto. Sigamos avanzando. Ya, hasta ahí ustedes ya lo saben de introducción a la contabilidad. ¿Estamos claros? La depreciación luego de, supongamos, 3 años, ¿cuánto va a ser? Ya, pues, si es casi una pregunta casi 3.000, perfecto. ¿Cuánto sería su valor en libros al año 3? ¿Seguro? ¿Qué es lo que era el valor en libros primero? Pero no está aprendiendo su micrófono. Ya, ¿cuánto? Que sería 10.000 porque no se resta el valor del camión. No. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que era el valor en libros? Uy, viste eso en las clases en Zoom. Valor en libros. ¿Qué es lo que era? Pues la gente que está en Zoom. ¿Qué es lo que era el valor en libros? Oh, ya. Que se compra, ¿no? No. Profe, Dígame. creo que era como el valor neto o algo así era, como el valor neto del activo, no me acuerdo la verdad mucho, pero No. no A me ver, acuerdo. ¿quién más? Sé que estaba registrado en... El como valor en en un... libro, ya se lo voy a decir para que no nos atrasemos. El valor en libro es el costo histórico menos la depreciación acumulada. Ya, ¿cuánto se ha depreciado en esos 3 años? 3.000, listo. Valor en libro, 7.000. Dígame. Yo me acuerdo que en el estado de situación financiera, la cuenta, por ejemplo, PPE camión, No seguía disminuye. siendo 10.000. Está perfecto. Pero valor en libro es un término contable, no es el valor que aparece ahí. Ya estamos claros. Anote, pues anote. Eso lo tiene que saber. Dígame. Es el costo histórico al que lo compramos menos toda la depreciación acumulada del periodo. En total. Uno puede tener gasto por depreciación por mes, por año, da lo mismo, pero si llevo 3 años es la depreciación acumulada de todo el tiempo desde que lo compré. Ese es el valor en libros. Ya. Valor en libros, 7.000. Y ahora recién, imagínense todo lo que tuvimos que hacer de introducción de algo que ya lo sabían. Ahora recién les voy a dar un dato más interesante. ¿Qué va a pasar si el valor razonable, ustedes ya vieron cómo se calculó para no volver, ya? Valor razonable cáchense esta, 6.000. Bien. ¿Ah? ¿No lo ven? Ya, buen punto. Muchas gracias. Ya, va por ahí, pero vamos por partes. Si el valor razonable, 6.000, si el valor en libros, 7.000, ¿qué me es Chicago? Ahora parte la materia nueva. Dígame. Es
tengo un pasivo o un activo por impuestos diferidos, era una cosa así, ¿o no? No, no nos vamos a meter con eso. Ah. No tiene que ver con eso. Si el valor razonable es 6.000, ya vimos que el valor razonable puede ser el valor de mercado. El camión lo mandamos a tasar y vale 6.000 en el mercado. Pero contablemente yo lo tengo en 7.000, descontando la depreciación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tenemos que hacer un ajuste en el libro, en el valor del libro? Hay que hacer un ajuste. Y la forma de hacer el ajuste depende de esto. Así, fuego artificial, y depende de esto. ¿Ya? De si utilizo el método del costo o utilizo el método del valor razonable. Eso es lo que va a depender. Y cada uno de ellos va a tener un efecto en las cuentas. Ahora me voy a adelantar un poquito mucho, pero o en las cuentas de resultados o en las cuentas directamente de patrimonio. Pero ya vamos a llegar a eso. Recuerden entender el concepto. Ahora que vimos toda esta introducción, ahora recién podemos ver esta PPT. El método del costo, ahora sí, necesito que terminen de anotar, los espero un minutito. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Vamos a romper, ¿no es cierto? Vamos. Ya. Entonces, ¿estamos claros? Volvamos acá. El método del costo solamente permite rebajar el monto. Solamente permite rebajarlo. Es decir, para que lo noten, va a existir deterioro. Anoten eso. En cambio, ya vamos a entrar de a poquito para que se vayan haciendo la idea. En cambio, el valor razonable nos permite aumentar o disminuir el monto. Ya tomen nota, lo espero que terminen de anotar. Ahora, al tiro, ojalá los que están en Zoom, que no han participado tanto. Por ahí la delegada antes participaba más, ¿sí? Lo dejo ahí, lo dejo ¿no? ¿Qué creen que tendrá algún efecto? ¿Qué efecto? ¿O qué creen más o menos que va a pasar con valor razonable o con el método del costo? ¿Cuál será, por ejemplo? Miren, la pregunta les voy a decir, ¿cuál debería ser más preciso? ¿El valor razonable? Ya, perfecto, bien. ¿Ven? Sí, hay que apretar un poquito a la gente. Sí, muy bien, Mari. Muy bien, el valor razonable es más preciso. Si ustedes quieren decir cuál es más preciso, valor razonable. ¿Cuál es el gran contra que tiene? Son dos. Uno, es muy difícil de utilizar. Es difícil. ¿Por qué? Porque las empresas tienen todavía la posibilidad de decir, yo tengo un terreno y no tengo ninguno de esos. No hay tasadores que tasen eso. No hay valores parecidos y no me genera flujo. No sé cuánto vale, así que, ¿qué método voy a utilizar? El costo. No lo reactivo nunca. ¿Me van siguiendo? Entonces, Profe, el valor, dígame. cuando habla del costo, es lo mismo que del costo histórico, ¿no? Sí, no. Cuando hablo del costo me refiero al método del costo. Pero no es del costo histórico, no tiene que ver. No. Porque el costo histórico es el valor al cual uno adquirió el activo. Con el método del costo, yo puedo ajustarlo, pero solo bajar el valor. Entonces el costo histórico también se va a ajustar. A eso voy. ¿Sí? ¿Quién me está? Ujú. Ya. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Segura? ¿Segura? ¿Estamos? Sí. Ya, de a poquito va a ir fluyendo. Dígame. Tengo duda como, o sea, no sé, puede ser, quizás si uno puede elegir entre costo y valor razonable dependiendo de lo que uno vaya a hacer, o de la acción, por ejemplo, si yo voy a vender un activo o voy a pagar una deuda, ¿no? Me conviene, por ejemplo, no sé, si voy a vender algo, mejor aumentarle el precio de mercado, no puedo ir como por ese lado. Totalmente, sí. Esos incentivos, comillas, perversos van a existir. Por eso,
el compadre que arma los estados financieros lo tiene que hacer totalmente transparente. Ya. Tiene que decir, esto es de acuerdo al valor razonable lo más real posible, independiente de la acción que quiera hacer la empresa internamente. No, porque igual, si yo voy a vender algo, obviamente prefiero ponerle un precio más alto, un valor más alto, pero si tengo que pagar, no sé, algo, o yo entregar algo, mejor Que sea el algo que valor sea más menor. bajo. Es lo que uno pensaría, pero generalmente cuando uno vende algo no se basa en lo que dice contablemente. El Ya. compadre te va a pagar lo que él crea mejor, Sí. independiente de que uno le suba o le baje el valor. Ya. Entonces, también puede, pero es verdad, uno va a tener algunos incentivos. Por ejemplo, ¿qué es lo que uno tiende a pensar? De que hoy, ¿sabéis que está subiendo mucho el valor? Miren lo que les voy a decir. Está subiendo mucho el valor de mi activo, físicamente. Y de repente dicen, sí, pero ¿sabes qué? Si yo utilizo el método del valor razonable, no los quiero enredar, pero quizás los enrede un poco, va a tener un efecto muy grande en la utilidad. Entonces voy a tener que pagar más impuestos. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? No, voy a tratar de, por todas formas, utilizar el método del costo. Eso es verdad, ya. Entonces, eso podría pasar. Entonces, vamos retomando. Gracias. Valor razonable. Por favor, con toda confianza me van preguntando. Profe, Dígame. perdón de nuevo, es que sigo No, un poco dígame. confundida porque ayer como leí el texto del costo histórico con el valor razonable, ¿Ya? entonces no es lo mismo que estamos viendo ahora, ¿o sí? No, no es exactamente lo mismo. Acá estamos viendo el método del costo y el método del valor razonable. Ya. Vamos de a poquito, no se preocupe. Vamos de a poco, vamos de a poco. Probablemente cuando hagamos ejercicios se va a notar un poquito más, pero primero tienen que entender lo macro. Ya. Entonces, quedamos claros de que tenemos, a grandes rasgos, una forma de encontrar el valor razonable. Tenemos dos métodos, uno por el costo, que solo puede bajar y tiene ciertas restricciones, y otro del valor razonable, que en estricto rigor es más preciso, pero tiene dos grandes peros, que ya les dije. Uno, que es difícil de utilizar, y el segundo, que se presta para tergiversaciones, se podría decir. Y lo vamos a ver después con un par de ejemplos. Ya, sigamos avanzando. En esta tablita, nosotros podemos ver lo mismo que les decía. El método del costo principalmente me entrega un dato más histórico, no tan actualizado. En cambio, el valor razonable siempre va a estar más actualizado a todo evento. El costo es más objetivo porque en estricto rigor, si yo tengo un activo que sube de valor como las propiedades, si yo utilizo el método del costo, el valor nunca va a variar. Porque al estar subiendo yo nunca voy a hacer un ajuste. Por lo tanto es más objetivo, es el valor al cual yo pagué por ese activo. ¿Quedó claro? En cambio el valor razonable es subjetivo, pero no subjetivo porque esté incorrecto. Es subjetivo porque depende de una valorización. Por eso es subjetivo. El ¿Profe? valor del costo. Dígame. Sí, dígame, Mari. Perdón. Es que, ¿se podría decir entonces como que el valor razonable considera la inflación y el otro no? También, más que la inflación específicamente, considera todas las variaciones del precio de mercado. Por inflación, porque, no sé, hubo un problema en el sector en donde está el terreno, hubo un problema, hay cosas buenas, hay plusvalía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya. Súper. Gracias. No se preocupe. El método del costo generalmente es considerado más conservador, en cambio el método de lo razonable es mucho más agresivo, mucho más dinámico para poder actualizar los valores. Bueno, y esto un poco como dato. Independiente del método que uno elija, a nivel de flujo va a ser exactamente lo mismo a nivel operacional. Lo único que podría eventualmente cambiar, podría en casos muy extremos, es el pago de impuestos. Que sí sería algo de flujo, pero flujo operacional no va a afectar en absolutamente nada que nosotros utilicemos un método o el otro. Ya. Ahora les voy a explicar algunos ejemplos. Miren lo que se van a empezar a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta que los activos corrientes, que son los que principalmente vimos en Introducción a la Contabilidad, ¿se acuerdan que nosotros vimos efectivo, conciliación bancaria? Vimos qué cosas de efectivo podíamos considerar como efectivo equivalente y algunas que no como activo financiero.
también vimos cuentas por cobrar, vimos inventario, nos vamos a dar cuenta de que el espíritu de valor razonable, si bien no lo veíamos en forma directa, siempre existió ese espíritu. Miren lo que les voy a decir. Si nosotros tenemos una cartera, un grupito de cuentas por cobrar, ¿ya? De 10 millones de pesos, pero estimamos que nos van a pagar 8. ¿Qué hacíamos nosotros en introducción a la contabilidad con los 2 millones que pensamos que no nos van a pagar? ¿Qué se hacía? La estimación por incobrar. Exactamente, muy bien. Se hacía una estimación por incobrabilidad para llevar a gasto en el periodo de hoy cosas que a lo mejor a futuro no nos paguen. Perfecto. Ahora les hago la pregunta hacia el otro lado. La cartera de 10 millones, ¿cuánto vale en el mercado si alguien me la quisiera comprar? ¿Cuánto se va a recaudar por esa cartera de 10 millones? Ya pues, sí, bastante evidente. Deberían ser los 8. Exactamente, muy bien Mario, serían los 8. Por lo tanto, en estricto rigor, estamos utilizando este método, el precio de mercado. Si nosotros tenemos un grupo de cuentas por cobrar, en donde tenemos relativamente certeza que 8 millones nos van a pagar, significa que en estricto rigor, nuestras cuentas por cobrar las comparábamos con el valor razonable, que eran 8, y hacíamos un ajuste. Es lo mismo que hacíamos con Eddie. Exactamente lo mismo, era el mismo espíritu. Luego, bueno, ya vimos lo que es la depreciación. Luego yo les quería comentar, ¿qué es lo que nosotros hacíamos al término de inventario? ¿Qué fue la última materia que vimos en Introducción a la Contabilidad con inventarios? ¿Se acuerdan? ¿Les suena algo el VNR? ¿Valor neto razonable? Ya, exactamente, realizable, sí, muy bien. ¿Y qué concepto teníamos que hacer ahí? De partida, ¿qué era eso? ¿Se acuerdan que era como algo menos algo? Había que compararlo como con el valor actual del mercado. Exacto. El valor neto realizable es una forma un poquito más avanzada, o más que más avanzada, sino que es como una transformación de esto, pero puntualmente con el inventario. ¿Se acuerdan de eso, no? Lo que nosotros hacíamos con el inventario era decir, a ver, vamos cabros, en inventario tenemos 10 millones de pesos de existencia. Pero yo les decía, si esos 10 millones de pesos ustedes los pueden vender en el mercado en 12, y 1 millón de pesos cuesta el traslado, llevarlo, el valor de comercialización que le llamamos. Es decir, 11. Valor neto realizable, 11. Lo que aparece en nuestra bodega, 10. Y había que comparar, ¿se acuerdan? Al comparar, ¿se acuerdan que yo les dije que solamente se ajustaba cuando el valor disminuía? No se acuerdan. Pero bueno, uno ajustaba cuando solamente disminuía. ¿A qué se parece a esto? ¿A qué método? ¿A cuál de estos dos que le acabo de decir? El costo. El del costo. ¿Por qué? Porque en el costo yo les estoy diciendo, solo lo puedo ajustar cuando baja. Es exactamente lo mismo. ¿A qué quiero llegar? Ustedes en sus cabecitas tienen que tener ese espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Entender de que el valor razonable se aplica a prácticamente todos los activos, de una u otra manera. Las cuentas por cobrar se aplica a través del EDI, pero es el mismo espíritu. El inventario se aplica a través del VNR, valor neto de realización, pero es el mismo espíritu. Lo mismo pasa con todo. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que saber ahora es decir, oye, mira, miércoles, esta cuestión que estamos viendo ahora es más importante de lo que creemos, porque es el espíritu de la norma. Cuando ustedes lleguen a Finanzas 1, ¿qué cuándo tienen Finanzas 1? Próximo semestre parece, ¿no? Próximo semestre, sí. Sí, el próximo semestre, porque es antes de contingencia. Ahí en la unidad 8, si no me equivoco, que después de la prueba 1, porque ahí son solo 2 pruebas, viene análisis financiero. Y el análisis financiero, ustedes tienen que olfatear lo que está haciendo el gerente de finanzas. Y para eso tienen que entender demasiado bien el trasfondo de sus estados financieros. Y los estados financieros se arman con esto, principalmente con esto, con el valor razonable.
¿Ya? Sigamos avanzando. Y ahí lo mismo. Ya. Nosotros tenemos que saber, esto es para retomar un poquito, ya estamos en la parte final de la clase de hoy, que existen algunos indicadores financieros llamados ratios, es decir, indicadores que nos dicen actividad, que son lo que ustedes vieron el semestre pasado, rotación. Toda la rotación de inventario, ¿se acuerdan? Está clasificado dentro de indicadores financieros de actividad. Los de rentabilidad nos dicen cuán rentable, valga la redundancia, en la empresa, es decir, ahí van a aparecer el ROA y el ROE. ¿Ustedes han escuchado lo que es el ROA? Lo vimos, pues, yo sé que lo vieron, pero en esa época ya estaban un poquito desinflados. Yo entiendo que es a full. Pero el ROA y el ROE es la rentabilidad sobre el activo, ese es el ROA, por eso es retorno sobre activo y retorno sobre patrimonio, sobre el equity, por eso es ROE. Ese indicador es clave para saber si una empresa está bien o está mal. Y ese indicador me afecta mucho, porque esta cuestión que está acá me puede afectar el 20% de la utilidad, el 40% de la utilidad, el qué decisión tomen aquí. Por lo tanto, cuando llegue el directorio y les pregunto a ustedes qué van a hacer los asesores financieros, le van a decir, oye, ¿qué método uso? Ustedes van a decir, mira, si quieres tener tales resultados, puedes ocupar el A. Si lo utilizas por el B, vas a tener estos efectos. Esto te va a pasar con tu inventario. Esto va a pasar con tus cuentas de patrimonio. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Eso es lo que hay que aplicar. O después ellos les van a decir, es que ¿sabes qué? ¿Qué método utilizo si quiero postular, no sé, a una faena en Codelco que me pide ciertos indicadores financieros? Usted le va a decir, compadre, calmado. Sencillo. Si tú utilizas tal método, vas a tener tales efectos. Y te va a afectar en tales indicadores financieros. Eso es lo que nosotros esperamos. Para llegar a eso, necesitamos un semestre muy intenso de mucha materia. Sigamos avanzando. Ya le había puesto un par de ejemplos. Algunos otros indicadores que de a poquito se van a tener que ir interiorizando, principalmente en Finanzas 1. ¿Ustedes han escuchado lo que es el EBITDA? ¿O el EBIT? Ya, lo voy a dejar ahí pendiente para no confundir. No se preocupen. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿No? Vayan repasando, vayan estudiando. Dígame, José, cuénteme. Que creo que lo había preguntado antes también, pero yo también creo que me confundí en las lecturas porque en la lectura creo que hacía referencia, o sea, por lo que yo entendí como la medición del costo histórico a la misma que estamos viendo acá. Entonces, si podría repetir de nuevo como la diferencia entre eso del costo histórico y el costo que vimos ahora en la clase. Ya, lo que nosotros, para que no se confundan con eso, el costo histórico es el valor al cual adquirieron el activo. Ese es el costo histórico. Lo que estamos viendo ahora no es el costo histórico, es el método del costo. Es una forma de contabilizar, solo eso. ¿Ya? Son cosas distintas. Tenemos una forma de contabilizar por el método del costo y una forma de contabilizar por el método del valor razonable. Son dos formas distintas. Eso es todo lo que tienen que saber para lo que vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Vamos. Igual creo que hace referencia como a la forma de contabilizar. Porque dice que una se puede usar para... Sí, porque dice que, no sé, dependiendo de la naturaleza de la actividad del negocio, uno se puede usar, por ejemplo, el costo histórico, o dependiendo de otra forma se puede usar el valor razonable o el valor actual. Pero eso. Mire, por ahora no se complique. La próxima clase vamos a entrar un poquito más a hilar más fino. Por ahora necesitamos solo entender a nivel macro. ¿Ya? Para que no va a estar tan profundo nada todavía. ¿Ya? Gracias, profe. Sí, no se preocupe. ¿Ya? Ya, pues, estimados, cualquier cosa, me escriben, lo dejamos hasta acá, que estén muy bien y mucho éxito. ¿Ya? Nos vemos. Profe. Chao. Chao, profe. Gracias por todo. Chao, profe. Chao, profe.